por derecho propio. Pues ahora hablamos de eso, de derecho consuetudinario, como siempre, con Juan Galán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Virgin. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas? ¿Qué me traes? ¿Qué pingue esi? Ven para acá que me riñen, que si no, no salimos en una montera cámara. picona. Ah, vale, picona. sí, muy bien. Bueno, ¿qué me cuentes hoy? Pues mira, la verdad es que no lo habíamos hablado, pero fíjate tú de lo... No lo habíamos hablado. No habíamos preparado lo de hoy, pero viendo a los que acaban de intervenir, yo quería empezar a hablar un poco de aquellas figuras de derecho constitucional relacionadas con la mar. Bien. Fíjate, porque Bien. Siempre que hablamos del mundo rural asturiano es cierto que la mar es un poco el más olvidado. Sí. Es cierto que ha perdido mucho peso, por desgracia, más que el mundo rural, digamos, agroganadero, pero que ahí sigue, aguantando como puede con todos los inconvenientes. El temporal, nunca mejor dicho. Exacto. Aguantando pues el temporal. ahí aguantando el temporal que se llama Bruselas. Entre otras cosas. Bueno, pues quería introducirme un poco ahí, entonces me pareció, ahora que estaba escuchando, yo digo, estas entrevistas, le digo, mira tú qué casualidad. Hay muchas figuras relacionadas con el mundo de la mar, pero vamos a empezar con una así ligera, que además es muy curiosa, que se llama la servidumbre de polea. Bien. La servidumbre de polea es una servidumbre, como dice su propio nombre. En la servidumbre hay dos predios, dos partes, una sirviente y una dominante, en la que uno pues tiene que aquietarse y dejar que otros hagan por su propiedad determinados o el ejercicio de determinados derechos. Estamos más acostumbrados a las servidumbres de paso, etcétera. Bueno, al final la servidumbre de polea también es una servidumbre de paso y una servidumbre de establecimiento. Y es una servidumbre permanente, que es decir, que no está delimitada en el tiempo pues por la época de determinada recolección o determinado el año, es todo el año. Y es que del camino público que esté más cerca del mar o del de la finca más cercana, tiene que tener derecho las personas que están habilitadas para ello administrativamente para recoger el alga de arribazón, tienen derecho a pasar por la finca o por las fincas, a instalar el equipo, ya sea una polea fija o una polea portátil, para poder bajar a la costa, a la playa, o a la cala que sea correspondiente, para ese alga que llega con la marea, con el mar de fondo, que en verano lo hemos visto muchas veces, las playas llenas de alga, poder recogerla, subirla con la polea, cargarla y llevarla. Por lo tanto, hay varias servidumbres, porque hay una servidumbre de paso exclusivamente. Yo tengo que poder llegar hasta donde está el lugar de recolección. Y donde llego, sea la misma finca, sea otra, ahí yo tengo que tener derecho a instalar el equipo necesario para la recolección, incluso el camión, el carro, antiguamente con animales o lo que sea, poder cargar y poder dar la vuelta, que en su momento veremos otra figura que es la servidumbre de Tornabuey, que tiene un nombre muy guapo. Pues esto igual, o sea, no solamente es ir y volver, yo tengo que poder manipular de todas formas para poder cargar ese alga, que digo que hoy en día estamos viendo, que suele salir precisamente en la TPA, en la televisión, en la temporada, cómo meten los tractores ya dentro de la playa y cómo lo hacen de otra forma. Sí, señor. Exacto. Sí. Pero ya hay más accesos a las playas o a las zonas costeras, porque la normativa ha ido cambiando y ahora toda la costa pues es de acceso público. Antiguamente no. Por eso existe esta figura de forzar a los propietarios que igual tenían su finca justo hasta una zona donde llegaba mucho alga, es decir, pues aquí el que tiene permiso tiene que poder pasar para recolectar esa alga que se utiliza como para alimentación, que estabas hablando ahora, para la industria farmacéutica, o lo que se decía tanto que en verano que pasea por la playa, que te viene muy bien para el bocio, que es una enfermedad endémica en Asturias, y una de las soluciones que había hoy con la alimentación mejorada ya no hay tanto bocio, pero antiguamente una de las soluciones era ir a pasar a la playa pisando las algas para respirarlas. Por tanto, esa es una figura muy curiosa, la servidumbre de polea para recoger el alga de arribazón. Qué bueno, qué guapo. De hecho, todavía existen algunas estructuras que queden que ya no se usen y todavía alguna veo, ¿sabes dónde? En la Providencia, más para acá, en la playa de Serín. En la playa de Serín todavía hay una estructura que se mantiene y que, el actual propietario no lo quitó, ahí sigue, y era de, precisamente de remontar. Lo que pasa que ahora esa playa no sé por qué no la recolectan allí, recolectarán en Bueno, porque ha ido cambiando con las mareas y con las corrientes y con todo. Es decir, esta también es una queja habitual de los que lo recogen, que cada año hay menos, o incluso ahora ya hay barcos
que van al interior a claro. arrancar el alga. Claro. Es una guerra muchas veces entre los de la ribera, los que recogen en playa, con los que van en barco, ¿no? Porque claro. los de la ribera dicen los del barco, aniquilan todo y claro, a la playa llega lo que el mar de fondo arranca. Claro. Si ya lo recolectamos en el interior, poco le queda al mar de fondo para arrancar y llegar. Entonces, bueno, pues es una figura. Y esta a mí siempre me gustó mucho y no sé el tiempo que tenemos. ¿Qué nos queda? Tenemos todavía 5 minutinos. Bueno, pues mira, te voy a hablar de otro que no está dentro de la compilación, pero que a mí siempre me gusta citarlo, que es el derecho de Aldo. No sé si... ¿Y esto tiene que ver con la mar o no? No, tiene que ver con la mar. Vale, pero voy a vale, cambiar vale. porque... Vale. Para segundo plato. Así, Tomamos el pim, primero pam. pescado y ahora el Venga, segundo... todos los palos. O postre. ¿Por qué postre? Porque el derecho de Aldo es el derecho que tienen las abejas a volar sin ser molestadas. Pero ¿y quién se atreve a molestar a una abeja? Bueno, las velutinas, por ejemplo. Bueno, claro. No, pues fíjate, el derecho de Aldo es en aquellas zonas donde había costumbre, ahora mismo hay una industria de la apicultura mucho más desarrollada que antes. Antes lo que teníamos eran los cortinos, ¿no? Para poder, ya fueran cuadrados o redondos, para evitar que los osos entraran dentro de las colmenas y sobre todo en el suroccidente, es lo que yo más conozco, en la zona de Cangas del Narcea, de Allande. Entonces, el derecho de Aldo es ese derecho en el que yo me siento por donde mis abejas salen de la colmena a recolectar el polen correspondiente y yo veo el vuelo que ellas hacen y en un margen que en algunos sitios es 500 metros, en otros se reduce a 100, no puede poner ningún otro vecino, ningún cortín, ninguna colmena, para no entorpecer el vuelo de mis abejas. Anda. Entonces, claro, en sitios, por ejemplo, como el País Vasco, que son más llanos, aunque crean que sean muy montañeses, pero son casi castellanos, están así muy llanos. Claro, tú puedes poner unas haciendo colmenas... amigos, Juan, siempre. Haciendo unas amigos. colmenas de 500 metros a 500 metros, porque hay... Pero claro, aquí en Asturias, con los valles que tenemos, igual yo tengo el cortín en una ladera... caminando hacia otra ladera hay 800 o 900 metros, pero en línea recta hay 50 por la orografía. Entonces, claro, es más difícil, limita más la ubicación de los cortinos. A mí siempre me gustó mucho también por esa idea de decir, voy a sentarme tranquilamente a ver el vuelo que hacen mis abejas para que ningún vecino ponga sus colmenas ahí. No está reconocido como... Eso te iba a decir, si no está en la compilación... Es uno de estos derechos que están, que se utilizan, que se hagan, pero que no viene consolidado. ¿Y si no está reconocido, se contempla de alguna manera en caso de litigio? Los que están son fáciles de demostrar porque están ahí recogidos. Tendrías que demostrar que en el sitio específico donde tú tienes las colmenas se sigue utilizando, como lo habíamos hablado ya varias veces, demostrar la costumbre. Es decir, yo si consigo demostrar que sí, que en el pueblo donde yo vivo eso se sigue manteniendo como una obligación y con respeto, pues el juez puede entender que tengo derecho a ello, aunque no esté en la compilación. El hecho de que esté en la compilación es muy fácil porque yo digo, mire señoría, ya está aquí. Claro. No tengo que demostrar nada. ¿Y por qué no está compilado? Pues porque seguramente no haya elementos el trabajo de campo que se hizo por parte de los letrados del Principado, pues no hayan recabado las suficientes fuentes como para decir, oiga, esto está consolidado de verdad o fue algo muy puntual que está en determinados sitios. Como digo, antes la apicultura no estaba tan desarrollada como ahora, era más difícil. Es decir, el hecho de tener el cortín era más complicado porque lo tenías que tener ahí encerrado, hacer las propias colmenas. ¿Cómo se llama? Que no me llama ahora el nombre en asturiano, ¿cómo se dice colmena? Los troncos vaciados. No me sale a mí el nombre, tiene un nombre muy guapo también, que es vaciar el tronco para hacer la colmena. Claro, ahora está todo más industrializado y la gente mueve las colmenas de un sitio a otro para polinizar, etc. Claro. Antes era todo mucho más limitado, igual esto estaba en determinados pueblos, pues yo qué sé, de Allande o de Degaña. Por decirte unos sitios. El derecho de Aldo. El derecho de Aldo. Qué cosa más guapa. Con las ovejas, iba a decir, con las abejas. Con las abejas, un poquitín más pequeñas. Y vuelen. Sí. Juan, mil gracias. Nada, como a ti. Siempre. ¿Vuelvo el sábado que viene? Sí, claro. Bueno, hay que repetir hasta el verano. Bueno, en verano descansamos, eso sí. Pues muy bien. Vale. No tenía pensado venir en verano. Gracias, Juan. Nada, a ti. En RPA, De Campo y Mar.